sirvió de límite para el crecimiento. El fémur no tiene compromiso, pero la tibia tiene un compromiso extenso, la epífisis está invadida, hay invasión intraarticular de la grasa de Hoffa, hay invasión en el hueco popliteo. Otro paciente distinto, la resonancia no es tan bonita, pero sí sirve para mostrar compromiso de partes blandas y lesiones saltatorias en el fémur. Siguiente. Compromiso de partes blandas, incluyendo el compromiso vascular, región tibio-peronea, como se puede ver, el crecimiento de la lesión tumoral, y solamente empuja el paquete vasculonervioso, no lo está infiltrando, no lo rodea, esto es parte de lo que nosotros creemos que es información que le tenemos que dar al ortopedista. Otra lesión entonces en el plano coronal, vean ustedes cómo se ve la arteria femoral, poplitea, y empezamos a tener tibial posterior, y cómo el tumor empuja la arteria, pero no la rodea, no la compromete circunferencialmente. Siguiente. Entonces, estos son partes de los desafíos que nosotros tenemos en resonancia magnética. A veces cuando los pacientes nos llegan con algún tipo de tratamiento, tenemos que tratar de definir qué hay, si hay edema peritumoral con células neoplásicas o no, y si hay extensión extraósea o hay tejido viable o necrótico, si tuvo o no tuvo respuesta terapéutica, y si en estos pacientes que fueron tratados puede haber recidiva del tumor que fue tratado, o lo que estamos viendo en situaciones posquirúrgicas es fibrosis o cambios inflamatorios. No es tan sencillo hacer esto y tenemos algunas herramientas que nos pueden ayudar y yo las voy a ver después con ustedes. Siguiente. Ahora sí, les muestro algunos ejemplos para que vean la utilidad de la resonancia magnética. El ordenamiento que vamos a seguir es el siguiente. Primero lesiones óseas y algún ejemplo, después lesiones de partes blandas. Siguiente. Radiología simple, es muy fácil caracterizar el osteocondroma y lo mismo pasa en resonancia magnética, continuidad de la cortical del hueso original con la cortical del osteocondroma, continuidad de la trabecular también. La resonancia magnética, mejor que la radiología simple, en este caso va a mostrar algunos de los motivos por los cuales el paciente está consultando, si tiene alguna deformación de las masas musculares en su trayecto y le genera alguna repercusión mecánica o si hizo una bursitis o fractura del osteocondroma. Siguiente. Osteocondroma en donde lo que nosotros ahora hacemos en resonancia magnética es establecer el estado de la cubierta cartilaginosa. Cubierta cartilaginosa, como estamos viendo ahí, fina y lisa, nos dice a nosotros que estamos viendo realmente una lesión benigna, que no hay ningún signo que haga pensar que este paciente, que puede tener una lesión única o múltiple, tiene algún indicio de malignización de este osteocondroma. Entonces, el cartílago, vean ustedes cómo tiene la misma señal que la metáfisis, el que recubre el osteocondroma, y lo mismo pasa aquí, es parte de lo que nosotros hacemos cuando tenemos algún motivo para evaluar estas lesiones que podrían no llegar a estudiarse con resonancia magnética. Y después agregué algunas otras imágenes y elegí algunas de ellas como ejemplo. Son dos pacientes diferentes, claramente. Este tiene una lesión en la epífisis proximal de la tibia, este la tiene en la región metafisaria del fémur distal. Y si yo hasta ahora establezco criterios en las imágenes para hablar de agresividad y cuándo creo que una lesión es agresiva o es menos agresiva, la delimitación, el respeto por la metáfisis, la extensión a las partes blandas son algunas de las cuestiones que yo le presto atención. Si me pasa la metáfisis, creo que es agresiva. Si se extiende a partes blandas, tengo derecho a pensar que es agresiva. ¿Están de acuerdo? Si tiene más edema intraóseo cuando pondero T2, también tengo más derecho a pensar que es agresiva. El condroblastoma es una excepción. Parece una lesión mucho más agresiva de lo que es biológicamente en resonancia magnética. Por eso hay que tener cuidado cuando vemos los condroblastomas, porque realmente uno tiende a pensar que pueden ser un tumor más agresivo, un osteosarcoma eventualmente. Siguiente. Vean ustedes, radiología simple, lesión en la espina tibial, se puede ver el edema intraóseo ocupando toda la epífisis. Realmente hay un límite dado por la metáfisis, pero aún así el edema intraóseo es muy extenso y esto es particularmente evidente en los condroblastomas. Siguiente. Tumores de partes blandas, importante justamente en esta edad, en pediatría. El 75% hasta los 5 años son benignos, esto baja 5% hasta el 70%, pero de todas maneras lo que más vamos a ver son lesiones benignas de partes blandas y yo traje algún ejemplo para ver con ustedes. Siguiente. Y estamos entonces con un paciente adolescente con una malformación vascular de partes blandas.
La resonancia magnética tiene como objetivo, otra vez, mostrar en partes blandas la extensión de la lesión y se puede complementar con algunas técnicas vasculares para mostrar cómo recibe o cómo distribuye la circulación de retorno. Siguiente. Y algún otro ejemplo, como es un tumor de células gigantes, en donde los métodos radiológicos son muy buenos, como decía, la TC en este caso para mostrar el efecto sobre la cortical, y la resonancia tiene una ventaja, y es que en este caso el TCG puede tener quistificación secundaria, puede tener, como ustedes pueden ver aquí o aquí, niveles líquidos, y ayudarnos a caracterizar estas lesiones y poder decir uno o dos diagnósticos diferenciales. Obviamente el quiste óseo neurismático comparte esta posibilidad de hacer niveles líquidos. Bueno, algunas otras lesiones, en este caso voy a tomar lesiones pseudotumorales. Siguiente, yo les decía recién del tumor de células gigantes, acá tiene una lesión expansiva en la tibia proximal y esta es la resonancia magnética de ese paciente, y a esto me refiero cuando digo que hay niveles líquidos en los quistes óseos aneurismáticos. Siguiente. Como el paciente está en general en decúbito dorsal, ustedes pueden ver en los cortes de perfil los niveles como trayectos verticales, pero de todas maneras estamos hablando de lo mismo. Lesión excéntrica, expansiva, es lo que me permite a mí creer que se trate de un quiste óseo aneurismático. Siguiente. En este caso, vean ustedes que tienen una lesión con una sencilla caracterización radiológica. Yo recién vi que mostraron un ejemplo de un defecto fibroso. Pacientes que en general no deberían llegar a una biopsia, le quitamos trabajo al doctor Borenstein que está esperando ahí atrás, porque si se hiciera una resonancia magnética, también lo que yo puedo decir es que predomina la presencia de tejido fibroso y que estos pacientes no deberían sino controlarse como situación ideal. Siguiente. Una lesión relativamente frecuente en pediatría que puede estar localizada en el raquis, una vértebra que puede llegar a ser plana, todavía no lo es, la resonancia de perfil que muestra el compromiso de la propia vértebra y del conducto, por eso la ventaja de tenerlo, y se ve el aplanamiento en este granuloma eosinófilo. Siguiente. Y algún caso que también puede causar angustia en los padres y en el propio paciente en pediatría es el reconocimiento de calcificaciones en radiografías simples o el chico que tiene dolor y se hace resonancia magnética y parece que les tuviera una lesión tumoral. Y una de las cosas que uno debería tener en cuenta es que las osificaciones heterotópicas son más tempranamente visibles por resonancia magnética y que pueden tener un comportamiento justamente pseudotumoral. Nuevamente, es muy válido ver la radiología simple de estos pacientes. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Ok. Lesiones agresivas, voy a ir rápido solo por una cuestión de tiempo, como empecé más tarde y tratando de cumplir. Vamos a ver algunas imágenes de osteosarcoma para que ustedes lo puedan ver. Ya vimos varios de los ejemplos en las consideraciones generales. Tumor en general, el osteosarcoma central convencional, justamente central, extenso, comprometiendo la médula ósea, puede tener reacción perióstica, mejor caracterizada por la radiología simple. En este caso, invasión epifisaria, dato importante para la planificación. Siguiente. En este caso, la resonancia magnética que sirve para mostrar, esta es una técnica de T2 muy pesado con supresión grasa, la extensión del tumor y mostrar cómo había lesiones saltatorias distales. Esto nuevamente es muy importante para la planificación preoperatoria en estos chicos. Siguiente. Y un tumor diafisario también central, mucho más expansivo. Sigue siendo muy útil mirar la radiografía simple y mostrar el tipo de reacción perióstica que tienen estos pacientes para poder mostrar en forma completa en un miembro superior, en el brazo, cómo está afectando este sarcoma de Ewing. Siguiente. Osteomielitis, sarcoma de Ewing como diagnósticos diferenciales. La radiología simple, la verdad que es compatible con estos dos procesos. También lo es el examen de medicina nuclear, el engrosamiento cortical en la TC y en la resonancia. La verdad es que tampoco podemos hacer un diagnóstico diferencial entre sarcoma de Ewing y osteomielitis en la totalidad de los casos. El compromiso de partes blandas y el endomedular dentro del fémur es compatible con las dos situaciones. Ahí es donde Matías, que está atrás, va a tener trabajo. Siguiente. Evaluación de lesiones congénitas, voy a ir